Talkers, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. ¿Sabéis qué terminal tenemos hoy con nosotros? Pues sí, seguro que lo habéis adivinado. Este es el LG G4. Así que hoy os traemos el análisis del que hasta el momento es el buque insignia de LG, el LG G4. Pero antes de meternos en la chicha, vamos a hacer un pequeño repaso al terminal en su acabado exterior y también interior, cuando veamos lo que hay tras la carcasa trasera del mismo, para después hacer un repaso a sus especificaciones y por último para tratar en más profundidad todo lo relacionado con su rendimiento y funcionamiento. Como veis, el terminal de LG pues nos presenta una pantalla muy grande en comparación con lo que son las dimensiones del cuerpo. Solamente tenemos una franja o un marco en la parte superior bastante delgado, en el que apenas caben lo que es el altavoz y la cámara y los sensores, y bueno, pues en la parte inferior donde vemos el logotipo. Los botones son virtuales y bueno, pues como estáis viendo aparecen en la pantalla. Pero la primera impresión que da es que posee una pantalla muy grande para lo que es el tamaño del cuerpo. Hablando de la pantalla, recordaros que el LG G4 posee una pantalla Quad HD y que nos da una resolución de 2560 x 1440 píxeles. El panel del LG G4 es de 5 pulgadas y está fabricado, es de tipo IPS. Y posee una particularidad más, es ligeramente curvado, aunque a lo mejor aquí en la grabación no lo notáis, de una manera muy detallada, pero bueno, si os dais cuenta, posee una ligera curva, aquí lo notamos sobre todo con la línea del fondo que tenemos, y bueno, pues esto nos ayudará a que se adapte un poquito mejor cuando nos lo acercamos a la cara para las conversaciones, o por ejemplo para darnos una sensación de mayor inmersión cuando lo estamos utilizando para reproducir contenido multimedia, películas, series, cualquier fotografía que estemos viendo en ese momento. La verdad que con esta resolución el panel IPS da una calidad excepcional. No se nota, pues en otros paneles cuando hablábamos de resoluciones HD o incluso pues Full HD, pues digamos que podemos distinguir a veces un poquito lo que es la pixelación en cuanto a las líneas y las curvas. Pero ya cuando estamos hablando de un panel de esta resolución con resoluciones Quad HD, la verdad es que es muy difícil poder observar una ligera pixelación en lo que es las formas que se dibujan en la pantalla. También es un panel bastante luminoso y pues que podríamos utilizar también a plena luz del día. Ahora mismo está a un brillo bastante bajo para que no queme o sature demasiado la imagen de la grabación, pero bueno, siempre podemos subir aquí el brillo para que lo veáis. Y como os estáis dando cuenta, es muy brillante. Pues os hemos hablado un poquito de la pantalla del LG G4 y pues ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta y ver el terminal por la parte trasera, porque también es un poquito peculiar. Como suele ser habitual ya en los terminales de LG, pues nos encontramos que ya no tenemos botones en los laterales y han sido sustituidos por su conocido ya botón trasero, que podemos utilizarlo para encender el terminal. También tenemos arriba abajo dos controles que nos permitirán aumentar y disminuir el volumen, o también incluso pues utilizar el zoom, y también este botón nos permitirá utilizarlo para a la hora de tomar fotografías. Pues nos estamos haciendo un selfie, con apuntar y tocar el botón trasero pues dispararíamos la cámara. También hablando ya de botón de encendido y apagado, pues también deciros que, como ya también es habitual en los terminales de LG, han utilizado su sistema de bloqueo por toques por pantalla, el Gnome Code, y que pues aparte de que las primeras versiones con un doble toque encendíamos o apagamos la pantalla, además también nos sirve como patrón de desbloqueo. En este caso, pues este es uno muy sencillito, hacemos así y se nos encendería la pantalla. Podemos definir el que nosotros queramos, pero la verdad es que es bastante cómodo y no tenemos que estar utilizando el botón de encendido y apagado. Si hacemos un doble clic o un doble tap en la pantalla en una zona que no tenga tampoco un icono o algo, pues como habéis visto, se nos apaga la pantalla del teléfono. Este patrón que he dibujado podríamos hacerlo en cualquier zona de la pantalla, no tiene por qué ser en el centro o en la parte inferior o en la parte superior. Lo que detecta es, digamos, el patrón de los toques que hemos dado y digamos que lo interpola para que sepa discernir si es válido o no. Continuamos con la parte trasera y pues como hemos dicho, teníamos el botón de encendido
peculiar y el control de volumen y abajo, y también bueno, pues ya tenemos lo que es su sensor de su cámara. Tenemos una cámara de 16 megapíxeles que trae también integrado, como no, su sensor o su estabilizador óptico de imagen. Lo que hacen es que si nosotros estamos sujetando el teléfono, estamos andando, o bueno, pues sencillamente tenemos el pulso un poquito que nos tiembla, bueno, pues evitará que las imágenes nos salgan temblorosas o borrosas. La verdad es que funciona bastante bien ya en el caso del LG, es totalmente analógico. Además, bueno, pues tenemos un doble flash LED, y luego otra peculiaridad que ya hemos encontrado en el anterior modelo de LG es su sensor láser. Este sensor láser lo que nos va a ayudar es cuando estamos enfocando un objeto, bueno, pues gracias a ese pequeño haz láser, pues enfocará de una manera muchísimo más rápida y más eficaz. Ahora ya que lo estamos viendo por la parte trasera, pues también aprovechamos para deciros que el LG G4, bueno, pues lo podemos encontrar con carcasas en plástico lisas, o también como esta que estáis viendo, que están realizadas en cuero. Las hay en varios colores, este es el negro, pero bueno, las tenemos también en color anaranjado, un color rojizo, y la verdad es que le dan un toque muy premium. Si os dais cuenta, no es plástico, sino que es cuero, cuero genuino, y además está trabajado a mano. ¿Veis? Estos son costuras, no están simuladas, este repujado de esta zona también, y la verdad es que le dan un acabado muy premium al terminal. Además es bastante resistente, no se ensucian y no se arañan tampoco con facilidad. Como hemos dicho, pues no encontramos ningún tipo de mando en los laterales, y bueno, pues lo que sí tendríamos en la parte inferior es, en este caso tenemos la entrada para el jack de 3,5 de los auriculares, tenemos la entrada del micrófono para las conversaciones, y bueno, pues tenemos un puerto micro USB para la carga del teléfono, y también para la transferencia de datos, o bien para conectar al PC y transferir datos, o bien, como ahora enseñaremos un poquito más adelante, utilizarlo para conectar, por ejemplo, un gamepad por USB y utilizarlo para juegos. También podemos conectar llaves de memoria o incluso un ratón. Otra cosa buena que nos gusta del LG G4, bueno, pues que detrás de la tapa tenemos, aparte de, bueno, pues las ranuras para la tarjeta micro SD que está soportada, y la micro SIM, también tenemos una batería que es extraíble, con lo cual, bueno, pues si se nos agota podemos siempre tener una de repuesto y ponerla rápidamente. La extracción de la tapa es bastante sencilla, bueno, pues ahí tiene una pequeña ranura, introducimos la uña y al final, bueno, pues esta se quita fácilmente, y como veis, bueno, pues nos deja ya ver el interior del LG G4. Aquí en el centro tiene su batería de 3000 mAh, y luego en esta zona aquí, si apartásemos la batería, bueno, pues tendríamos la ranura para la micro SIM y también para la tarjeta micro SD. Hay que decir que el LG G4 no es resistente al agua, así que tened cuidado porque en principio no está diseñado ni para sumergirse, obviamente, ni tampoco para salpicaduras de agua. Es NFC, y bueno, pues como estáis viendo, además también, que no se nos olvide, es una puntualización bastante importante, también soporta carga inalámbrica, o sea que si tienes algún cargador inalámbrico que soporte cualquiera de los estándares ahora más conocidos, el QI y el otro que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pues también podríamos utilizarlo para cargar nuestro smartphone. Esto que veis aquí es la bobina de inducción, y bueno, pues está estos pequeños pines y en esta zona aquí, y nos permitirían hacer que la batería cargue con nuestro cargador inalámbrico. Bueno, ya hemos hecho un repaso rápido a toda la parte exterior y el diseño del LG G4, y lo que vamos a hacer es ahora puntualizaros un poquito más todas sus especificaciones técnicas, para luego ya pasar a lo que es toda la parte del análisis del funcionamiento. El LG G4 posee un procesador Snapdragon, un Qualcomm Snapdragon 808, que en este caso es de 6 núcleos, pero sí es 64 bits, es un procesador de 64 bits y 6 núcleos. No sería como algún hermano mayor que ha salido a posteriori, el 810, que ya es un procesador octa-core. En este caso, recordar que es un procesador de 6 núcleos, pero aún así, bueno, pues ya lo veréis luego cuando ponemos AnTuTu, que va a dar un resultado excelente en cuanto a juegos y rendimiento con aplicaciones. Vamos a bloquearlo, aquí le tenemos. Bueno, además, bueno, pues como ya hemos dicho, encontramos una pantalla de 5,5 pulgadas en diagonal de tipo IPS con resolución Quad HD o 2560 x 1440 píxeles. La densidad de puntos por pulgada es de 538, y además está recubierto por Gorilla Glass, con lo cual, bueno, pues también nos ayudará
a que se nos arañe con facilidad. También posee una GPU Adreno, con lo cual, bueno, pues también con los juegos no os preocupéis que no vamos a tener ningún tipo de problema. En cuanto a la memoria, bueno, pues tenemos 3 GB de memoria RAM y tenemos 32 GB de almacenamiento interno, pero como hemos dicho antes, también tiene una ranura microSD, así que podremos bueno, pues ampliarlo en el momento que nos haga más falta tener algo más de memoria interna. Bueno, pues podremos poner una tarjeta micro SD. La batería son 3000 mAh, como habéis dicho, como habéis visto ahora cuando la hemos desarmado. Y luego además, bueno, pues tenemos dos cámaras. La trasera que hemos visto antes, que es de 16 megapíxeles, y tenemos también una cámara frontal de 8 megapíxeles, ideal para hacer los selfies. Además, posee conectividad NFC, también lo hemos comentado, y Bluetooth 4.1. Además, el Wi-Fi trabaja en las dos bandas, en la de 2,4 y en la de 5 GHz. Así también, bueno, pues nos podremos despreocupar un poquito cuando estemos en sitios muy saturados. Por último, bueno, pues nos quedaría un repaso a lo que son las medidas del terminal. Tenemos que son 149,1 milímetros de alto, tenemos 75,3 milímetros de anchura y tenemos un grosor de 8,9 milímetros. El peso son 155 gramos. Y antes de terminar, bueno, también deciros que en principio ahora mismo está con Android 5.1 Logipop y esperamos que sea relativamente pronto cuando se pueda actualizar ya Android 6 Marshmallow. De hecho, ya hemos leído que por ahí alguna ROM que se podría flashear, pero bueno, lo ideal es esperar a que llegue la OTA si no queréis complicaros. Además, bueno, pues en la parte del User Interface nos encontramos que, bueno, pues ya utiliza la versión de LG UX, la 4.0, que ha ido evolucionando con los diferentes terminales. Turno ahora del rendimiento. Bueno, pues la verdad es que el G4, bueno, pues no va a dar ningún tipo de problema. Es un terminal que funciona de una manera constante, no tenemos ningún tipo de lag, no, ningún tipo de tirón, es muy fluido. Y bueno, pues también toda la parte de su user interface, bueno, pues es bastante, como estáis viendo, bastante sencilla, no posee una personalización muy potente y bueno, pues eso ayuda a que sea bastante fluido en cuanto a su manejo. En Antutu, bueno, pues como vais a ver, la puntuación es bastante alta. Obviamente ya hemos hecho el test para no aburrir mucho y veis que nos da 49.373 puntos. Si nos vamos al ranking, por ejemplo, vamos a ver, vamos a entrar al ranking. Bueno, pues obviamente en la parte superior tenemos terminales que han salido hace poco al mercado, pues como el Galaxy Note 5, que ya está en torno a los 70.000 puntos. Y bueno, pues nos encontramos que el LG G4, curiosamente este modelo nos aparece justo por debajo del LG G4, será por algún código de la placa o alguna cosa, y bueno, pues en principio no nos lo ha reconocido como el LG G4. Pero bueno, pues como veis está muy a la par pues, con teléfonos como el Meizu MX5 o justo por encima de la Asus Zenfone 2. Pero bueno, como este tipo de terminales están en torno a los 50.000 puntos y la verdad es que esa ya es una puntuación muy elevada. Y bueno, pues incluso con puntuaciones incluso más pequeñas, 40.000, 30.000 para otros terminales, no tenéis que tener miedo porque os van a funcionar con cualquier aplicación. Bueno, de todas formas, como queremos que comprobéis qué tal va de rendimiento, bueno, pues hemos conectado el mando de la PlayStation al LG G4 a través de un cable USB OTG. De paso ya comprobaréis que funciona sin ningún problema. Si pulsamos el botón de la Play, como veis, cambia las pantallas. Y bueno, pues vamos a utilizar el gamepad para echar una partidilla a un juego. Podéis conectar también una llave de memoria, por ejemplo, o como ya hemos dicho antes, un ratón para utilizarlo. Vamos a lanzar, a ver, tenemos aquí el Model Combat 5. Bueno, pues ya, como veis, estamos en el juego. Todo esto lo estamos haciendo con el mando de la PlayStation. Podemos correr, agachar, cambiar de armas. Pues a ampliar la mira. Bueno, ya que soy un poquito malo con los gamepad de las consolas, pero bueno, estoy acostumbrado más al uso del ratón.
ya me ha matado. Pero bueno, lo importante era que veréis que funcionaba, que se podía utilizar con un gamepad y además que el juego funcionaba de manera fluida. Bueno, continuamos analizando este LG G4 y ahora vamos a hablar de su cámara. La cámara del LG G4 ahora mismo es una de las más potentes que podemos encontrar en el mercado de smartphone, además de que tiene unas funcionalidades bastante interesantes. Pero sobre todo una de la que más destaca, sobre todo por lo menos la que a mí más me ha llamado la atención y que más me gusta, es su modo de trabajo profesional. Por un lado nos permite disparar incluso las fotografías en modo RAW, digamos que es el modo original con el que el sensor captura la fotografía, porque luego el software de la cámara siempre hace un post procesado y bueno, pues al final le añade cierta compresión, retoca los colores. El modo RAW es tal como lo obtiene el sensor de la cámara. Esto nos permitirá exportarlo luego y cargarlo en un programa de dibujo, un programa de diseño, y exprimir al máximo esas capturas, esas fotografías que hemos hecho. Además, bueno, pues también tiene un modo de fotografía profesional que nos va a dar funcionalidades que encontramos en cámaras muchísimo más potentes o bueno, pues más caras, como suelen ser las reflex. Vamos a arrancar la aplicación para que lo veáis directamente, mejor una imagen que mil palabras. Como estáis viendo, bueno, pues tenemos ahí una pequeña ramita de perejil. Ahora mismo estaría en el modo normal. Tenemos tres modos de disparo. Tenemos el modo, digamos, simple, que es el más sencillo de todo. Pulsamos sobre la pantalla, enfoca y dispara. No tiene mayor complicación. Como veis, no tenemos funciones en pantalla, no podemos hacer nada. Luego tenemos el modo normal, que sería, bueno, pues el que ya nos permite, por un lado, bueno, pues girar, como estáis viendo, la cámara, nos permite activar el flash, ponerlo en modo automático, los diferentes formatos. Tenemos un botón modo que nos va a permitir, bueno, pues obtener fotografías panorámicas, doble, que nos montaría una pequeña ventana que nos enfocaría a nosotros, y luego estaría la cámara trasera, que es la que hace la foto en general, y incorporaría pues nuestro digamos retrato en esa captura que hayamos hecho. El panorama, bueno, pues la que ya conocéis, de formato panorámico, y luego, bueno, pues está el modo manual. Si nos salimos de aquí, bueno, pues luego tenemos la parte de configuración del HDR, que sea automático, el formato, si queremos utilizar la voz para lanzar una aplicación, hacer una captura de foto, o bien el temporizador, o bien pues incluso poner una retícula en la pantalla. También luego tenemos en el otro lateral el acceso a la galería, que es este que estáis viendo aquí. Tenemos el modo activación de modo de cámara, y luego pues el disparador de la cámara para hacer las fotografías. Recordad que también podemos utilizar el botón trasero que nos encontramos en la parte trasera del teléfono. Y luego está la parte que más nos interesa, que es, volvemos a pulsar aquí y sacamos el modo manual, que es este que tenemos aquí. Ahora mismo, a ver si lo puedo enfocar bien para que vosotros lo veáis, aunque sale un poquito clarito. En esta parte inferior tenemos una serie de iconos que nos van a permitir, por un lado, elegir el tipo de balance de luz, a ver que no sujete la cámara y no lo estropee. Aquí nos ha aparecido una barra de desplazamiento, y lo que podemos es elegir la luz con la que estamos haciendo la captura, de más cálida o más fría a más cálida. Como veis, cuanto más cálida son colores más rojizos, y cuanto más fría o más cerca de la luz del día, pues se vuelven más blancos. Eso ya, bueno, es para que vosotros juguéis y adaptáis la luz a la que más os guste a la hora de hacer la captura. Además de eso, bueno, pues tenemos lo que es la parte de la exposición o el obturador, que bueno, en función de la velocidad de obturación, pues de un segundo, de medio segundo, bueno, pues ganaremos por un lado luminosidad o no, pero también si subimos mucho la velocidad de exposición o la hacemos realmente lenta, pues lo que entra muchísima más luz, pero lo que nos puede ocurrir es que al hacer una fotografía, bueno, pues esta nos salga movida. También tenemos acceso al ISO, podemos modificar el ISO de la imagen, podemos subir el ISO, con lo cual fuerza mucho la exposición. Ahora mismo estamos subiendo el ISO, como veis sale muy quemada, o bien podemos hacer lo contrario, bajar el ISO, y como veis sale muchísimo más oscura. Eso al final, bueno, pues es tarea del fotógrafo, si estamos utilizando el modo profesional, pues ajustar todos estos parámetros al que más nos interesen. Uno que nos ha gustado mucho aparte es el enfoque.
tenemos un enfoque manual o un modo automático. El enfoque automático pues obviamente enfoca con ayuda del sensor láser que tenemos en la parte trasera, y con el modo manual pues bueno, lo bueno es que nos va a permitir, como estáis viendo, enfocar a un objeto que está muy cerquita, en modo macro ahora mismo, que es la hoja que tenéis aquí, o bien si queremos por ejemplo enfocar a las tablitas que están atrás, pues por ejemplo ahora estaríamos enfocando a las tablitas que están detrás de la imagen. Bueno, pues esto nos va a permitir hacer juegos con la imagen. Bueno, pues la verdad es que el modo creativo aumenta bastante si queremos jugar a la hora de hacer fotografías. También aquí en la parte superior izquierda tenemos toda la parte del el histograma del color, nos indica la resolución, la exposición, si está sobreexposicionada o no, y bueno, son parámetros que al final también un poquito os tienen que gustar si sois dados a la fotografía. Si realmente no os queréis complicar con todas estas funciones, bueno, pues al final lo que hacéis es seleccionar el modo normal y solo os tenéis que complicar o solo os tenéis que preocupar de pues elegir si queréis usar flash, no queréis usar flash, o bueno, pues alguno de los modos panorámicos o no. En general, la verdad es que la cámara de este LG G4, la verdad es que es muy potente y da un resultado más que satisfactorio. Hemos hecho algunas capturas en estos días que hemos probado. Salimos el otro día un poquito fuera a la calle y bueno, pues tuvimos la suerte de que nos encontramos con desfiles conmemorativos de todo lo de Star Wars, de que sabéis que ahora en diciembre va a salir la nueva película de la nueva trilogía de Star Wars, y bueno, pues tuvimos suerte de poder grabar un desfile en un centro comercial de los personajes de Star Wars, bueno, en este caso de las tropas del Imperio, y bueno, pues la verdad es que la cámara funciona bastante bien. Entonces está la parte de vídeo, que estuvimos grabando un poco vídeo mientras hacían un pequeño desfile. Bueno, luego iban a hacer un desfile más completo, aquí estaban saliendo de donde se estaban cambiando, y bueno, pues la verdad es que fue bastante curioso encontrarnos allí a todos los personajes de las sagas de la película. Incluso, bueno, pues había hasta Wookiees, aquí los veis, y bueno, pues como veis, la verdad es que la calidad de la cámara funciona muy bien, bastante nítida. Y bueno, pues en la parte de las fotografías, bueno, pues esta fue una fotografía sin uso de flash y bueno, pues sin trípode y sin nada, y la que también salió bastante bien. Podéis observar que la resolución de la toma es muy buena, incluso habiéndola hecho de noche. Pero bueno, luego tenemos también algunas que nos sacamos para que esto, la parte del colorido. El panel es bastante luminoso, como ya hemos dicho antes, y bueno, pues también es muy fiel en cuanto a las reproducciones del color, los detalles. Por ejemplo, ahí tenemos la flor que tiene una pequeña hormiga en esa zona. Está la parte de todo lo de Star Wars, el desfile de las tropas. También había una exposición de maquetas. Bueno, aquí tenemos ahí uno que estaba haciendo guardia mientras se cambiaban, y luego bueno, pues tenemos también una exposición de maquetas y de material de las películas, que no pudimos resistirnos a la tentación de, bueno, pues hacerles una fotografía. Pero como veis, la verdad es que la cámara tiene mucho detalle, son 16 megapíxeles obviamente, pero bueno, pues la verdad es que el detalle de las capturas es fantástico. Por ejemplo, aquí tenemos también las recompensas, como lo veis aquí, o Darth Vader, de las botellas de polvo y todo, o sea que la verdad es que nos gustó mucho el resultado que nos ha dado la cámara de este LG G4. La verdad es que si os gusta la fotografía vais a disfrutar con ella. Bueno, ya os hemos hecho un repaso a las principales especificaciones y también un poquito a lo que es la parte de rendimiento del LG G4. No queremos alargarnos mucho porque al final, bueno, pues en el resto de aspectos pues es muy similar a otros teléfonos, y bueno, pues tampoco es hacer un repaso de todas las funciones. En cuanto al sonido, bueno, pues el sonido no da mal resultado, es alto. Como tiene la forma curva en la parte trasera, pues aunque lo pongamos de espalda sobre una superficie plana, bueno, pues no es fácil que se tape como ocurre con otros terminales. En este caso, al tener la curva de la parte trasera,
bueno, pues es más difícil que tapemos el altavoz y bueno, pues tampoco, como hemos dicho, no queremos alargar mucho más el análisis. Sí cabe un detalle destacar en la parte, digamos, de la multitarea o la multiventana. LG, bueno, pues ha apostado un poquito como Samsung, como otros terminales, otras marcas, al podernos ofrecer la posibilidad de trabajar con al menos un par de ventanas en la pantalla del teléfono y poder hacer dos tareas, y en este caso, bueno, pues LG también lo tiene. Lo que pasa que, por ejemplo, no nos da un soporte para tantas aplicaciones, por ejemplo, como nos da Samsung con sus nuevos terminales, tanto con los Note como con los Galaxy S5 o los S6. Aún así, bueno, pues podemos lanzar dos aplicaciones en ventana. Solamente tenemos que pulsar el botón de histórico de aplicaciones y, como veis aquí, nos pone o limpiar todo o ventana doble. Si pulsamos sobre ventana doble, nos muestra una ventana flotante que nos indica o nos pregunta qué aplicación queremos lanzar a la parte superior. Pues, por ejemplo, podríamos lanzar Google Maps en este caso, y luego nos pregunta cuál queremos lanzar en la parte inferior. Podríamos lanzar YouTube, por ejemplo. Vamos a abrir YouTube. Como veis, ya tenemos las aplicaciones, y ahora mismo por un lado tenemos aquí Google Maps y por el otro lado tenemos YouTube. Podremos la ventana redimensionarla, por ejemplo, y subirla un poquito para arriba, hacer una mayor y la otra menor, o viceversa. Bueno, aparte de maximizarla, minimizarlas o intercambiar el orden de ambas ventanas. En principio, bueno, pues lo ideal sería que algunas aplicaciones más tuviesen soporte, por ejemplo Twitter y algunas de estas, que al final, bueno, pues puedes estar viendo tus tweets y mientras tanto, pues viendo un vídeo. En este caso, la aplicación de Twitter, por ejemplo, o alguna otra, no está soportada. Solo están soportadas las que habéis visto aquí cuando hemos pulsado el botón de ventana doble. Y bueno, pues tenemos un navegador de internet, tenemos mensajería, el email, tenemos la galería, tenemos el Google Chrome, bueno, pues tenemos YouTube, que ya les hemos lanzado, o Google Maps, tenemos Hangouts, tenemos Gmail, el gestor de archivos, acceso a Drive y luego la parte de Docs de Google Drive. Pero por ejemplo no tenemos WhatsApp tampoco, que al final es una de las aplicaciones que hoy en día utilizamos más asiduamente. Bueno, y hasta aquí pues este análisis del LG G4. Esperemos haberos transmitido un poquito bueno, pues todas nuestras sensaciones con este gran terminal, porque hay que reconocer que es un gran terminal. Nos ofrece muchas funcionalidades, como son las de poder intercambiar la batería, tener acceso a la parte trasera tanto para la tarjeta micro SD como micro SIM. La pantalla, hay que reconocer que la calidad que nos ofrece es excepcional. Ahora mismo este panel con calidad QHD da una resolución buenísima. El acabado, digamos, cómo queda el colorido y la luminosidad, pues son muy buenos, y la verdad es que no os vais a arrepentir. La autonomía, pues la verdad es que también es una autonomía bastante buena, con los 3000 mAh. Bueno, pues os va a dar de sobra para utilizarlo todo el día, y bueno, pues probablemente parte del día siguiente. Hoy ya sabéis que es raro el terminal que aguanta más de 2 días, pero bueno, en este caso hay que tener en cuenta que es una pantalla con muchísima más resolución, y bueno, pues al final hace sufrir un poquito más la batería. Rendimiento, pues no os preocupéis, os va a funcionar todo: juegos, aplicaciones, lo que queráis. No vais a tener ningún problema de ejecutar cualquier aplicación en el LG G4. Y bueno, pues nada más. De todas formas, si tenéis alguna duda, tenéis alguna consulta, como siempre, podéis hacerla en la zona de los comentarios del vídeo, que estaremos encantados de contestarlos. Y bueno, pues nada, si os ha gustado este teléfono de LG, también os dejaremos un enlace en la zona de la descripción del vídeo, pues si os ha gustado, bueno, pues que lo podéis comprar desde ahí, de paso pues, nos ayudáis, y nada más. Como siempre, sobre todo, daros las gracias por estar ahí, por apoyarnos, como hacéis, y bueno, pues nos ayudaréis siempre si no os habéis suscrito y os suscribís al canal, si lo compartís con, bueno, pues con vuestros amigos, con vuestros familiares, para que nos conozcan un poquito mejor. Y bueno, pues además, si encima le dais al botón like, bueno, pues ya nos hacéis el favor por triplicado. Como siempre, bueno, pues estad atentos al canal, que pronto traemos nuevos vídeos, tanto de teléfonos como de wearables. Sabéis que también toda la parte de smartwatch, de smartband, nos gusta bastante, y bueno, pues también solemos traer análisis de ellos. Así que nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí, nos vemos pronto, un saludo y hasta pronto.